Muy buenas tardes a nuestros asistentes del público virtual. Bienvenidos a una nueva actividad de los foros que llevamos a cabo desde la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde hoy día trataremos temas relacionados con el editar y el gestionar trabajos que han llevado a cabo egresadas de nuestra facultad, arquitectas que realizan tareas que no se vinculan necesariamente a la obra construida, pero que demuestran también una lógica de proyecto, de alguna manera lo que nos forma en esta facultad. El ciclo Arquitectos al Borde que lleva a cabo el Departamento de Arquitectura, hoy día tiene como moderadora de esta actividad a la profesora Pilar Barba. Ella es arquitecta de la Universidad de Chile, es doctora en Patrimonio Arquitectónico de la Escuela Técnica de Superior de Arquitectura de Madrid, es docente del Departamento de Arquitectura y exdirectora del mismo, de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Así que presentándola a ella presentará a nuestras invitadas y les queremos agradecer la energía, la motivación de haber generado esta actividad que comparte, que divulga el quehacer de nuestros egresados, el quehacer de nuestro departamento. Así que en nombre del decano Manuel Amaya, de esta Dirección de Extensión, darle la bienvenida, el agradecimiento y hacerle una conversación grata que está siendo transmitida por el Facebook Live y que quedará a disposición de la comunidad de la facultad y abierto a todos en nuestra página web. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Agradezco, a la facultad a través de la Dirección de Extensión, también al Departamento de Arquitectura que ha organizado este ciclo que hemos llamado Generación Arquitectas al Borde. En realidad hoy día es Arquitectas al Borde. Quisiera agradecer en realidad esta posibilidad de cerrar este ciclo. Este es el 7º foro que se produce, que lo que busca es presentar a nuestros egresados y esos distintos derroteros que pueden tomar. En este ciclo también tratamos de ver cómo conectar el mundo académico y el profesional y explorar en aquellos campos en los que están nuestros egresados. En el caso de hoy, el tema de nuestro foro es editar, gestionar. Y nuestras invitadas, Paula Mora y Beatriz Coefe. Voy a presentarlas a ambas. Quiero darles la bienvenida y agradecerles la generosidad de compartir con nosotros, con quienes nos escuchan esta tarde. Bueno, Paula Mora Díaz es arquitecta y magíster en gestión cultural de la Universidad de Chile, Head of Community and Partnership en ArcDaily, editora en jefe de Plataforma Arquitectura entre los años 2013 y 2018, co-curadora de la 20ª Bienal de Arquitectura del año 2017, que se llamó Diálogos Impostergables. Podríamos decir que es experta en periodismo de arquitectura y en la generación de contenidos digitales. También tenemos invitada a Beatriz Coefe. Ella es arquitecta, tiene un diploma en diseño editorial de la Universidad de Chile también. Es máster en arte y gestión cultural de King's College of London, directora del grupo Arquitectura Caliente y Locales Editores, co-curadora de la 21ª Bienal de Arquitectura del año 2019, que se tituló Lo Común y lo Corriente. Es docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián y académica del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chile. Quiero darles la bienvenida y partir por darles la palabra a Paula para que abordemos la dinámica de hoy día. Vamos a tener una presentación de ambas arquitectas en que nos muestren su trayectoria relacionada con estas acciones de editar y gestionar.
para luego abordar, digamos, tres grandes temas. En primer lugar, el tema de la divulgación. ¿Qué entendemos por divulgación en arquitectura? ¿Qué importancia tiene la divulgación en arquitectura hoy? Eh, Vamos a discutir y tratar de conceptualizar qué entendemos por curatoría, y especialmente curatoría de arquitectura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese campo, que creo que puede ser muy interesante para muchos, sobre todo estudiantes de los últimos años de nuestra carrera de arquitectura? Y por último, tener la visión de ustedes del futuro próximo y de cómo este últimos años nos ha cambiado. Así que te doy la palabra, Paula. Eh, Muchas gracias, Pilar. Muy Voy bien. a compartirles pantalla rápidamente. Ya, tú me confirmas, Pilar, si estamos ok, ¿cierto? Estamos perfectos. Súper, ya. Bueno, primero que nada, obviamente agradecer a la FAU, personalmente a Fernando Daulin, que fue quien me invitó directamente para ser parte de este foro. Estoy súper honrada porque obviamente mi carrera no sería lo que es hoy si no fuese por la formación que tuve en la Facultad de Arquitectura, si no fuera por vínculos muy importantes que hice con algunos profesores y vínculos también aún más importantes que hice con mis compañeros. Y es muy lindo tener esta instancia en la que además comparto con la Bea Coefé como contraparte, porque hay muchos puntos de nuestras carreras que se conectan, muchas personas y equipos humanos también con los que trabajamos, y eso también es lindo pensar en esto como un trabajo que siempre no es individual, por más que hoy día estamos presentando cada una, detrás hay una red humana que hemos ido construyendo en función a las confianzas, a los afectos, a las admiraciones a otros compañeros o a otros docentes. Y creo que eso es muy importante y quería dejarlo plasmado también, expresarlo al inicio de mi presentación. Yo lo que voy a hacer es mostrarles un poquito de historia de lo que ha sido mi carrera para presentarles diferentes aristas. Yo sé que a mí se me vincula mucho más a lo que se hace en ArtDaily o Plataforma Arquitectura. Ya llevo 7 años trabajando ahí, 5 de los cuales fui la editora en jefe de los contenidos para Latinoamérica y España. Pero hay varias cosas que he ido desarrollando a la par de mi trabajo formal dentro de ArtDaily, y también hay trabajo previo a estar en la plataforma y previo incluso a egresar como arquitecta. Y eso es algo que quiero dejar hoy día como bien claro, y que me imagino que muchos estudiantes de arquitectura viendo estos foros, quiero transmitirles que es súper importante que las carreras, las pasiones, los deseos, lo que nos mueve a nosotros para finalmente ejercer un determinado oficio o profesión, todo eso nace antes, durante la carrera, podríamos decir, durante el periodo en el que estamos aprendiendo. Y creo que ahí se genera un ecosistema súper rico de vínculos, de nexos con otras personas que permiten hacer proyectos realmente potentes y que pueden perdurar en el tiempo, incluso después de que uno haya egresado, cosa que podemos ver también después de la presentación de la DEA. Yo partí en el 2006, partimos trabajando desde el Grupo Arquitectura Caliente, con compañeros como Joaquín González, Juan Pablo Urrutia, Juan Carlos López y Carolina Gutiérrez, todos ellos arquitectos que se siguen desempeñando hasta el día de hoy en temas vinculados con producción y gestión cultural. En una instancia en la que nos sentíamos que nos hacía falta tener mayor vínculo con lo que hacían pares nuestros, estudiantes de otras escuelas, y generábamos estas instancias de exposición en las que buscábamos que estudiantes de otras escuelas como la Universidad Católica, la Diego Portales, la Mayor, pudieran ir a la FAU a presentarnos sus trabajos de proyecto de título. Luego esto empezó a crecer, por supuesto, y ya los cruces estábamos en diferentes sedes, cada una de ellas eran diferentes universidades, hacíamos estas exhibiciones físicas en las que se presentaban en paneles los proyectos de título, y además hacíamos instancias expositivas en las que los arquitectos tenían que presentar sus propuestas y eran moderados por algún arquitecto de alto renombre en ese entonces. Aquí quería mostrar esta foto también porque muestra muy bien estos vínculos y colaboraciones. Acá en primer plano está la Nicole Villiers, que fue una de las invitadas, me parece que en el foro anterior que hubo a Nicole ahora es
artista que vincula la arquitectura con la performance, la música, y en ese tiempo, cuando éramos unas chiquilinas, ella nos ayudaba poniendo música en las inauguraciones de cada una de las exhibiciones que hacíamos. Todo esto siendo estudiante de cuarto año, una cosa así. Y también quería poner esta foto porque aparece justamente al centro Pilar Barba en el tiempo en el que era directora de escuela, porque también nosotros, podríamos decir cabros chicos, no teníamos las patas suficientes para invitar a los directores de escuelas de diferentes universidades para que nos presentasen sus mallas curriculares y así pudiese haber una especie de comparativo entre el quehacer de las distintas escuelas existentes en ese entonces. Tuvimos, gracias al trabajo en Arquitectura Caliente, tuvimos la primera, o en mi caso personalmente tuve el primer acercamiento a lo que era participar en una bienal. Tuvimos un espacio asignado especialmente para mostrar todo lo que habíamos hecho nosotros en el último año referido a la enseñanza de la arquitectura. Teníamos tanta data que de algún modo éramos capaces de generar todos estos mapas visuales en los que expresábamos cosas como en qué regiones se ubicaban las diferentes escuelas de arquitectura, cuáles eran las mallas curriculares, cuáles eran los proyectos de título, por ejemplo, más relevantes de cada generación que egresaba, etc. Y desde la FAU también pude tener contacto con compañeros que estaban muy vinculados con el ámbito de la innovación social. Y en una instancia me invitaron a hacer estos encuentros con jóvenes y niños del barrio cercano a la Facultad de Arquitectura, en el que se nos invitaba a enseñarles un poco lo que era la importancia que tenía el entorno construido en sus vidas. Y aquí hacíamos una serie de talleres con los niños que participaron, en el que hacíamos recorridos urbanos, hacíamos un reconocimiento arquitectónico de lo que era la facultad, y también los invitábamos a conectar con sus cuerpos y a entender sus cuerpos como ese habitar primario, ¿no? como el primer habitar y cómo eso se va expandiendo luego en el espacio. Todas estas cosas a mí me llevaban, yo siempre he tenido mucho interés en los ámbitos culturales, me gusta mucho la danza, me gusta mucho el teatro, y había ciertos proyectos que a mí me parecían muy interesantes que provenían del mundo de las artes, como las escuelas de espectadores, por ejemplo. A mí me gustaba mucho ir al teatro y empecé a ir a unos talleres de formación en los que en ese entonces Javier Ibacache, un crítico de teatro, invitaba a la gente a quedarse después de las obras para analizarlas y de ese modo entender un poquito más de teatro. Todo esto con la finalidad de que hubieran, por supuesto, nuevas audiencias para el teatro. Y a mí me parecía que eso era algo súper importante para hacer con la arquitectura también. Cómo traspasábamos la arquitectura, el saber arquitectónico, lo dejábamos o lo sacábamos de la esfera académica o netamente disciplinar y le dábamos una bajada a la gente común y corriente que no necesariamente tiene vínculos con la arquitectura, pero que sin lugar a duda habita la arquitectura, habita los espacios públicos, está todo el tiempo moviéndose en la ciudad, y por tanto creía que en la medida que la ciudadanía pudiese entender mejor eso, podíamos también empezar a elevar el nivel de nuestras ciudades y por supuesto de la arquitectura. Eso me llevó el 2010, tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de San Sebastián. Esto también, yo siempre lo digo como algo bien anecdótico, pero me parece muy importante. En el tiempo que trabajábamos con Arquitectura Caliente, cuando yo estaba todavía estudiando en el pregrado, el director de escuela era Albert Taidy. Cuando Albert Taidy se va a trabajar a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, él empieza a generar un equipo que pudiese ayudarlo en esta gestión y decide invitarme básicamente por la gestión que yo había hecho desde Arquitectura Caliente. Entonces, un poco yo fui formando mi profesión, sin saberlo quizás, desde el pregrado. Cuando entro a la Universidad de San Sebastián me dicen, perfecto, lo que queremos justamente es que tú generes estas instancias de exposiciones, de charlas magistrales, de concursos, pero necesitamos que tú tengas un grado mayor, no nos sirve solamente el grado académico, necesitamos un posgrado tipo magíster, así que te vamos a obligar a que hagas un magíster, el que tú quieras, pero tú ve cómo lo resuelves. Y claro, pensando yo dije, chuta, puede ser arquitectura me parecía ya meterme mucho en lo específico, y de pronto supe que en la misma Universidad de Chile, en la Facultad de Economía, al lado de la FAU, impartían el magíster en gestión cultural. Y dije, ok, esto es, si yo estoy pensando en que quiero difundir más la arquitectura al mundo, a través de la gestión cultural probablemente lo logre. Y lo lindo fue que dentro de, como parte de mi tesis de este magíster en gestión cultural,
era lo que les comenté anteriormente, generar un vínculo, generar una mediación entre la disciplina de la arquitectura y la ciudadanía, ¿sí? Cómo la ciudadanía podía acercarse a la arquitectura a través de diferentes dinámicas, como podían ser los festivales, las bienales, los medios de comunicación. Entonces, logré también desde la Universidad de San Sebastián testear algunos de estos mecanismos de mediación. Por ejemplo, era un curso que yo hacía con alumnos de primer año, en el que hacíamos un reconocimiento del entorno urbano a la universidad, y luego invitábamos a los vecinos del barrio Bellavista a que pudieran ser parte de un tour guiado por estos principales íconos arquitectónicos que hay en ese sector. Y para nuestra sorpresa fue un éxito total, la gente hacía fila. Aquí tenemos esto fue para un día del patrimonio, esto debe haber sido hace como 8 años o 9 años atrás, y con un día del patrimonio que hubo lluvia, que fue un desastre, la gente llegó igual y con sus paraguas seguían, en este caso, a este estudiante, que fue la guía de ese recorrido en particular. Y luego más adelante también busqué generar repetir iniciativas que yo ya conocía, gracias al magíster, estudié diferentes instancias, y uno de ellos que me pareció muy interesante era el Festival ArchiKids, que era un festival que buscaba acercar la arquitectura principalmente a los niños. Pero no la arquitectura como un abstracto, sino la arquitectura a través de un ejercicio lúdico, dinámico, en el que los guías del ejercicio sí eran arquitectos. De ese modo, un niño que por lo general conoce lo que es un dentista, o porque va al dentista, conoce lo que es un doctor, etcétera. Hay ciertas profesiones que para los niños son súper normales, pero las posibilidades de que un niño se tenga que enfrentar a un arquitecto, a no ser que el arquitecto esté dentro de su familia, son bastante remotas. Entonces, era interesante esto, cómo el niño estaba ahí y tenía a este arquitecto a su disposición para poder ayudarle a desarrollar un mini proyecto. Acá cada uno de los niños de las distintas mesas trabajaba en un edificio que a su modo de ver era importante para la ciudad, y luego todos los edificios en su conjunto iban generando barrios, y cada mesa que iba a ser un barrio generaba en conjunto con otra mesa una construcción de ciudad, hecha por los niños, pensada por los niños. Y después de estar 3 años en la San Sebastián, me sale esta tremenda oportunidad de trabajar en Plataforma Arquitectura. Yo dentro de la San Sebastián tenía que organizar charlas. Una de las charlas que organizamos, invitamos a los fundadores de Plataforma Arquitectura, David Azael y David Basulto, y ahí empezaba entonces este primer flirteo, podríamos decir, de conocernos, de entender de que ellos entendieran lo que yo hacía, de yo entender un poco mejor lo que hacían ellos, para poder dar el paso finalmente, y luego de haber trabajado ya 3 años en esta área de extensión cultural en la San Sebastián, pasar a trabajar en Plataforma Arquitectura. Y en Plataforma Arquitectura trabajé 5 años editando los contenidos para Latinoamérica y España. Estos son los contenidos en español, en los que estamos buscando siempre dar visibilidad a aquellas prácticas localizadas en la región latinoamericana. Prácticas emergentes como prácticas consolidadas. Eso es algo que a mí me parecía muy importante dentro de ArchDaily, y algo que se mantiene hasta el día de hoy, que no existen jerarquías respecto a darle más importancia a un arquitecto que otro, sino que todos se presentan de la misma forma y en el mismo formato. De esa manera pueden haber de pronto ejercicios académicos de los estudiantes de la Universidad de La Plata, junto con la última obra de la oficina de Zaha Hadid en Londres, por ejemplo. Y bueno, por supuesto que el trabajo dentro de Plataforma Arquitectura y en ArchDaily fue el gran salto para poder conocer súper de cerca ya no solo la arquitectura, sino quienes están desarrollando esa arquitectura día a día, y quienes la están desarrollando también en las principales potencias, podríamos decir, arquitectónicas. En este caso, aquí estoy entrevistando a Bjarke Ingels de BIG, y aquí a Soto de Moura. O sea, la verdad es que un privilegio total poder estar trabajando en una plataforma que tiene alcance tan global que uno fácilmente también accede a poder tener encuentros de este tipo. Además, hemos generado una comunidad de arquitectos que confía tanto en nosotros, que los arquitectos están felices entregándonos entrevistas, enviándonos sus últimas noticias o sus últimos proyectos, porque entienden el impacto que eso tiene. Y el impacto no solo de querer mostrar lo que yo hago para que la gente me conozca y hacerme más famoso, más conocido internacionalmente, sino que hay un impacto también que se dirige directamente hacia los estudiantes.
El porcentaje de estudiantes que nos lee a diario nosotros es enorme y muchos de ellos utilizan ArcDaily y Plataforma Arquitectura como un insumo que es fundamental para su quehacer. Tanto los estudiantes como muchos profesores que también nos envían cartas agradeciendo por los contenidos que entregamos, porque a ellos les sirven como material bibliográfico. Tiempo después ingresé a ArcDaily el 2013 y a los 4 años también surge esta oportunidad maravillosa de trabajar con este equipo fantástico de arquitectos. Felipe Vera, arquitecto de la Universidad de Chile también, lideró el equipo curatorial de la Bienal que se desarrolló el 2017, la edición número 20, que se llamaba Diálogos Impostergables. Y Felipe me invitó sabiendo que yo tenía esta preocupación o esta motivación de querer conectar siempre la arquitectura como con la ciudadanía, de entender no la arquitectura para arquitectos, sino entender la arquitectura como un artefacto que permite mejorar la calidad de vida de las personas, que genera un real impacto, que es capaz de generar un impacto social en las comunidades. Y un poco esa fue la línea curatorial que definimos para esta Bienal, que era diálogos impostergables, buscando aquella arquitectura que estaba un poco siendo pensada para los que habían sido postergados, ¿sí? O sea, como todas las comunidades que a lo mejor no podían acceder a esa arquitectura de élite o la arquitectura de la segunda vivienda, sino la arquitectura que realmente a ellos les impacta en su día a día y que es una arquitectura, a nuestro modo de ver, de primera calidad. Y en esa Bienal tuve también la oportunidad de poder empezar a desarrollar un discurso que a mí me venía haciendo ruido hacía mucho tiempo, que es el de la visibilidad de las mujeres en el mundo de la arquitectura. Justamente en ese año empezó también el colectivo Mujeres Arquitectas en Instagram, que los invito a que lo sigan, y también hicimos ahí un trabajo súper lindo, porque por un lado yo estaba con esta inquietud, yo había seguido muy de cerca las carreras de muchas arquitectas latinoamericanas, y en la Bienal se me dio la posibilidad entonces de invitar finalmente a algunas de estas arquitectas para hacer el primer foro solamente compuesto por mujeres en arquitectura. Y en ese foro invité también a las chicas que estaban recién incipientemente desarrollando la cuenta en Instagram Mujeres Arquitectas para que ellas presentaran también un informe en el que habían trabajado, en el que aparecían porcentajes súper decidores respecto a por ejemplo, a la cantidad de mujeres que egresaban de las carreras de arquitectura en Chile y luego la cantidad de mujeres arquitectas que eran reconocidas, por decirlo de algún modo, o visibilizadas durante sus carreras en el mundo profesional. ¿Sí? Había varios datos ahí interesantes y bueno, las chicas ya vienen trabajando hace un montón de tiempo y tienen un montón de seguidores y creo que ahí también están ellas desarrollando una comunidad súper consolidada y que era muy necesario que existiese. En la misma Bienal tuvimos la posibilidad de traer una exhibición que nace en la galería Storefront for Art and Architecture que lidera Eva Frank. Este proyecto es Cartas al Alcalde o Letters to the Mayor, en el que se invita a arquitectos de diferentes ciudades a redactar cartas que interpelan directamente al alcalde de aquella ciudad. Quejas, propuestas, felicitaciones, lo que ellos quisiesen. Como una forma también de volver a poner en la esfera pública la importancia del arquitecto y su vínculo irreversible con el mundo político, ¿no? con la esfera pública. En este caso, entonces, logramos traer esta exhibición, logramos además que Eva Frank estuviese en la inauguración de la Bienal de Arquitectura del 2017 y logramos que el alcalde Jorge Sharp estuviese también en esa inauguración y recibiese en esta cajita cada una de las cartas que habían escrito los arquitectos, que eran arquitectos que nosotros seleccionamos que representasen todo Chile, que además provenían de distintas escuelas, que hubiera una diversidad respecto a género y una diversidad también respecto a las edades de quienes escribían las cartas. A mí me pareció, este proyecto para mí era un modelo a seguir, porque conectaba muy bien esas cosas que a mí me interesaban desde un inicio, que era esto de cómo la ciudadanía, hacemos que la ciudadanía se entere de la importancia que tiene la arquitectura. Y creo que esto como gesto incluso performático de que los arquitectos chilenos le hagan entrega de estas cartas al alcalde,
realmente apunta a eso de querer decir, oye, aquí la arquitectura es algo que hay que ponerle ojo, porque depende mucho de la arquitectura que haya un desarrollo de ciudades más sustentables y con una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Y por último, este ya es uno de los últimos proyectos que estuve haciendo de manera paralela a mi trabajo en ArtDaily. Esto es un proyecto que logré hacer gracias a un financiamiento de Fondart, que se llama Piloto Galería Itinerante de Arquitectura, que alcanzamos a hacer solo una versión, pero yo espero ahora ya retomar y que puedan haber nuevas versiones. Lo que se llama Galería Itinerante porque básicamente carece de un espacio físico donde exponer. Galería de Arquitectura porque expone el trabajo de arquitectos. ¿Y por dónde itera esto? Por distintas ciudades y por distintos locales en cada una de las ciudades. Entonces, en esta primera edición logramos conectar con 4 ciudades, Castro, Valdivia, Santiago y Concepción. De esas 4 ciudades emergieron 4 arquitectos jóvenes que tenían su producción basada en esas ciudades. Eso fue Sergio Moradías, que es mi hermano, Tania Gebauer en Castro, Carolina Ile en Valdivia y el colectivo República Portátil en Concepción. Cada uno de ellos tenía que viajar a una de las otras ciudades para montar una exposición especialmente diseñada para el local que los iba a acoger. Y los locales en este caso no eran locales diseñados para exhibir obras o exposiciones, eran cafeterías, en este caso este era el café que entonces se llama Café Berlín, que está en Las Tarrias, teníamos también un hostal en Chiloé, teníamos un bar en Concepción, y la idea entonces era como un poco colar a la disciplina arquitectónica o la arquitectura como este artefacto expositivo, colarlo para que la gente que estuviese tomándose una cerveza, tomándose un café, comiéndose una hamburguesa, de pronto viera un cambio en ese entorno cotidiano al que estaban siempre, al que iban de manera recurrente. Esta fue la inauguración de la exposición de República Portátil en Santiago. Los chicos además lo que hicieron fue toda una mesa en la que sacaron las cosas de dentro del café, como que hicieron una especie de extensión hacia el espacio público de la cafetería. Lo interesante que pasaba con eso también era que de pronto estos locales empezaban a tener mayor público, porque había gente que estaba súper fascinada con lo que estaba pasando. En el caso de Concepción, por ejemplo, Sergio hizo una intervención en la que cada vez que uno pasaba por fuera del bar, se encendían unas luces. Entonces la gente pasaba y miraba hacia adentro y volvían a pasar y les daban ganas de entrar para entender mejor cómo estas luces empezaban a interactuar con sus movimientos. El dueño del bar en Concepción terminó pidiéndonos que la exhibición se prolongase por todo el mes. Estas eran exhibiciones cortas que duraban una semana máximo, 10 días. Y él pidió que estuviese por todo el mes porque había recibido una afluencia de público y totalmente inusual y quería entonces profitar un poco de este artefacto estético arquitectónico para tener mayor clientela. Y este fue el caso de la Carolina Ile, que trabajó en el hall de un palafito en Chiloé que está habilitado como un hostal. Y ella también hizo un trabajo muy lindo en el que recopiló, estuvo grabando durante varios días sonidos que ocurrían debajo de este palafito, sonidos del mar, de los niños jugando, de las gaviotas, y eso luego lo escondió detrás de ese manto que se ve geométrico para que la gente dentro del palafito tuviese la experiencia de lo que ocurría por fuera. Además proyectó en tiempo real lo que estaba ocurriendo por debajo del palafito. Y en ese video se podía ir viendo durante el día cómo la marea iba creciendo, iba aumentando hasta que iba el nivel del agua tapando por completo los pilares del palafito. O sea, una cosa como bien conceptual, pero además muy arquitectónica. Y como ven aquí, la gente se juntaba a tomar una chela y se quedaban todos mirando este elemento extraño del cual salía sonido y además súper hipnotizados con esta proyección de lo que estaba pasando por debajo del lugar donde ellos estaban tomándose una cerveza. Entonces, a mí uno de los proyectos que lo quiero más, porque nace de una inquietud mía y creo que es la respuesta, no vamos a decir final, hasta el momento es la respuesta final de toda una investigación que yo he venido haciendo, o no digamos investigación, de una inquietud que yo he venido teniendo y que creo que aquí se conecta súper bien esto de cómo la arquitectura o cómo
generar este awareness de lo que es la arquitectura, se puede generar un vínculo tan estrecho con la gente que no tiene ese vínculo necesario con la arquitectura. Todo eso pasó el 2018 y el 2019 estuve stand-by porque como Pilar lo dijo en una de las últimas reuniones que tuvimos, tuve el proyecto más importante de mi vida, que básicamente es mi hija. Entonces, ese año fue dedicado a ella y ya 2020 confinamiento, pero este 2021 la cosa se va a poner buena. Yo creo que ya hay mucho que explorar. Bueno, lo vamos a seguir conversando ahora. El hecho de que hayamos estado prácticamente un año confinados también empieza a generar un montón de ideas nuevas y de especulaciones respecto a lo que se viene en el ámbito de la arquitectura. Un espacio que es físico, que es de materia y que estamos trasladándolo de algún modo a este espacio virtual. Así que eso, les dejo mi página web para los que quieran revisar un poquito más de estos proyectos y mi cuenta en Instagram para que me sigan. Yo soy súper cercana, si me quieren escribir un mensaje, yo feliz, con toda confianza. Muchas gracias, Paula. Se me pasó rapidísimo estos minutos con tu exposición. Quisiera pasar de inmediato, Beatriz, a que nos expongas tu trabajo para luego tener un ratito de conversación. Sí, no hay problema. Bueno, primero gracias por invitarme, o sea, Fernando, que no sé si está por ahí, por invitarme junto a Paula. Creo que es como el mejor match, porque en verdad tenemos orígenes muy parecidos en términos como de cómo llegamos finalmente a esta especie de carrera en la arquitectura. Así que encuentro que es súper buen par y hay varias cosas que se van a ir conectando también. También lindo que cerremos y que seamos dos mujeres y bueno, eso. Así que nada, yo creo que voy a ser como un poquito más breve porque encuentro que la discusión que vamos a tener me parece más interesante. Más que nada, mostrarles que cuando yo entré a arquitectura el 2008, salió esta revista, la CA número 134, donde decía esta frase: ¿por qué la arquitectura es una de las 3 carreras con menor futuro laboral? Claramente yo no leí esto cuando entré a arquitectura y me metí igual. Bueno, una de las razones es alta saturación, baja demanda, remuneración, inestabilidad. Esto obviamente no lo sabía hasta que como en tercero o cuarto año me empecé a dar cuenta de todo esto. Y bueno, y los gráficos son como súper evidentes. Solo el 10% de los arquitectos del planeta se dedica al diseño arquitectónico, que es como lo que más nos enseñan en la carrera, en el taller, que finalmente termina siendo como el ramo principal al que uno le dedica días y noches, pero los que se dedican al diseño por encargo son solo el 1%. Entonces algún rol en este mundo tenía que cumplir yo y de a poco, igual como la Pola, se fue dando esta como carrera que va un poco más allá de lo que nos enseñaron en la escuela, pero que de todas maneras toma como ciertas metodologías de la carrera y las aplicamos a otras áreas, ¿cierto? Este es como un resumen que siempre muestro de cómo finalmente llegué a lo que estoy ahora. En cuanto a formación, claro, estuve en la FAU, pero una visita a la Bauhaus, o sea, estar 6 meses en la Bauhaus realmente como que cambió un poco mi perspectiva de cómo ver la arquitectura y cómo en la Bauhaus, ahora que obviamente no es la de antes, pero de todas maneras se siguen incorporando ciertos factores como de incorporación a las artes y al diseño, y eso lo encontré súper interesante. Como que la arquitectura no se veía como una disciplina aparte que no tiene nada que ver con el arte, sino que era parte de, y habían exhibiciones integrales, etc. Luego estudié diseño editorial, me encantan los libros, mi abuelo tenía una imprenta, así que mi conexión con los libros es como de adentro, desde mi origen. Así que me puse a estudiar diseño editorial y creo que ha sido como uno de los aprendizajes más lindos también la gente que conocí ahí. Y que luego ya fue como el salto a esto de estudiar arte y gestión cultural en Londres, que tal como lo dice la Pola,
a mí me pasó que estudiar un máster en arquitectura no me hacía sentido porque ya había estudiado arquitectura 6 años, entonces no, sentía que tenía que aprender otras cosas y definitivamente estudiar arte y gestión cultural allá me abrió como un mundo de temas y de personas. Obviamente Londres es la capital, una de las capitales culturales en el mundo, entonces además es tener acceso a una cantidad de museos, exhibiciones, espacios culturales que nuestro país no hay. Entonces, obviamente lo aproveché al máximo en todo sentido, no solamente como en los estudios, sino que también en la experiencia de estar afuera. Y otra cosa interesante es obviamente no dejar la arquitectura de lado, sino que de alguna manera vincular estos dos mundos. Mis amigas estaban estudiando cosas muy diversas, música, otras estaban desde la política, otras desde el género, entonces eso también fue súper interesante incorporarlo en el ámbito de la arquitectura y no solo como en el estudio, sino más que nada como un conocimiento general. Al igual que la Pola, partí en GAC. Yo partí siendo anfitriona de un evento, ese era mi rol. Pero obviamente me empezó a gustar esto de participar en estas actividades. Como dice también la Pola, es conocer también a los arquitectos que cuando uno estaba estudiando pareciera que son como dioses que nunca van a hablar contigo y de repente estás en una premiación y puedes hablar con arquitectos súper renombrados, con una cercanía que no se logra en otros espacios. Además, entre escuelas de arquitectura uno no se conoce muy bien y estos son espacios que se abren para efectivamente no solo conocer estos arquitectos, sino que también otros estudiantes, otros profesionales, otras áreas. Junto a los chicos y chicas de GAC, en verdad hemos hecho de todo, desde los seminarios de arquitectura caliente, el concurso de proyectos de título, pero también los de pregrado, el workshop LS50, que también se hizo en 5 ciudades. Yo pongo todo esto en GAC porque a veces no necesariamente nació de arquitectura caliente, pero somos los mismos siempre. Entonces, como que yo trabajo con Juan Pablo, con Cristian Fierro, con la Cris Nubond, y al final es ese mismo grupo que se va moviendo y va generando actividades. Entonces yo siempre como que lo enchufo en GAC porque en el fondo es los mismos recursos como humanos. Pero a diferencia de la Pola, mi camino en el área como la experiencia formal es mucho más errática, porque obviamente intenté estar en oficina, obviamente intenté aplicar todos los conocimientos de taller al área laboral, pero definitivamente mi área no estaba ahí. Y de hecho, cuando estuve en la oficina de Gavins, Pedro lo notó y de alguna manera también me daba encargos que tenían que ver con la difusión de su misma oficina. Entonces, de ninguna manera ya como que podía seguir en ese lugar y pasé al Colegio de Arquitectos, que también fue una experiencia súper importante porque de alguna manera era trabajar con muy pocos recursos y hacer mucho. Y ahí de hecho trabajamos con la Pola porque yo era la contraparte, yo era la mala de la historia. Tenía que ponerle como límites a la bienal que se estaba dando en ese momento, entonces igual fue un trabajo complejo, pero me abrió todo un mundo y gracias a eso también después pude hacer el máster, como que está todo dentro del mismo periodo. Y luego del máster fue súper entretenido porque de alguna manera como que se alinearon los chakras y cuando volví todo calzaba de mejor manera porque ya había encontrado como mi campo, mi lugar, que es súper variado igual, porque en el fondo tiene que ver con la exhibición y la difusión de la arquitectura en como su espectro más amplio. Entonces volví y participamos en este concurso de la Bienal, donde quedamos como curadores con Tomás Villalón, Lavesna Bilinovich, Juan Pablo Urrutia y Joaquín González. Quedamos como co-curadores, a mí me tocó liderar el equipo porque nadie quería liderarlo, entonces fue igual mucha pega porque también uno tiene que ahí como tratar de vincularse con personas que a veces no están alineados con uno. Esto de la contraparte me tocó ahora como vivirlo, me tocó hacer la Pola después, entonces había una contraparte que nos limitaba y otra parte que quería hacer muchas cosas, entonces la Bienal es un proyecto complejo y lo voy a mostrar más adelante algunas de las razones. También me tocó participar en la investigación sobre cómo hacer un centro nacional de arquitectura. Los espacios de exhibición de arquitectura en Chile son limitados o nulos.
Existen espacios temporales como los que ha levantado la Pola, pero no existen espacios fijos. Es más bien todo como motivaciones personales. Y bueno, esto del Centro Nacional de Arquitectura es una iniciativa que se da desde la FAO y el Ministerio de las Culturas. Nosotros también participamos ahí con Juan Pablo y Cristian Fierro y hacemos todo este estudio para ver dónde, cómo se debería hacer este Centro Nacional de Arquitectura. También pasé por la misma pega de la Pola de la Coordinación de Extensión y Comunicaciones de la San Sebastián, que también abre como todo un espectro de cómo coordinar actividades y abrirle a los estudiantes también un mundo que es bastante como desconocido para ellos, que es el mundo profesional. Y en lo que me tocó liderar, más que nada tratamos de abrir como áreas, es como este mismo tipo de charlas, abrirle el campo de la arquitectura más allá de solamente el diseño. Y eso era un gran desafío para una escuela que está igual bastante como direccionada hacia el diseño, ¿ya? Y bueno, luego ya el año pasado entré a la FAU, fue terrible porque entré en marzo y empezó la pandemia, así que conozco a todos mis compañeros, obviamente de profes de antes, pero a la mayoría también por Zoom, así que poca vida como social he tenido ahí, pero ha sido súper interesante también trabajar desde una institución pública que también tiene muchos desafíos y también pocos recursos. Entonces, a principio de este año empecé como a ordenar en qué áreas había estado y en realidad he estado como picoteando de casi todo. Lo que les voy a mostrar ahora tiene que ver más que nada con la Bienal y con mi tesis de magíster. Pero en realidad he hecho de todo porque me gusta también como poder explorar ciertos formatos, desde los fanzines hasta los libros, que ahora estamos editando libros con el Cristian Fierro y la Cris Nubón en una editorial que es como que nace de arquitectura caliente y ahora ya como que estamos en el camino de la independencia. En exhibiciones como la exhibición de Le Corbusier y también en la Bienal. También he estado como coordinando conversaciones, workshops, seminarios, etc. Mi tesis está fundamentada en redes sociales, así que también es una de las áreas que manejo más desde la academia, pero también manejo. Yo no soy muy amiga de las redes sociales, muy seguido descargo Instagram porque no me gusta tanto, pero me interesa como materia de estudio. También en concursos y festivales ya los he mirado más de lejos, pero también la Bienal que les voy a presentar trata de ser una especie como de festival más ciudadano. Voy a hablar un poco, muy poco, de mi tesis de magíster, solo para mostrarles cómo esta metodología de estudio en la FAU para hacer proyectos, para diseñar, que se basa como en investigar primero, idear y luego proponer, se aplica igual de esa manera en una tesis de magíster. En mi caso, me gustaba mucho la arquitectura brutalista, y soy sincera, es solamente porque la estética me parece muy atractiva. Descubrí los Spomenics, que son estos monumentos en la antigua Yugoslavia. Me los mostró mi hermana cuando no existía Instagram, era como todo por Facebook. Y de ahí en adelante me empezó a gustar el tema del brutalismo, y cuando llegué a Londres me di cuenta que estaba este caso de Robin Hood Gardens que lo iban a demoler. Y estaba toda esta activación de organizaciones de arquitectos que trataban de salvar a toda costa este edificio que a todas luces no funcionaba. Entonces, obviamente, a mí también me interesó por la estética y por la polémica, de alguna manera. Yo fui parte de esos arquitectos que iba a sacarse fotos con el edificio, que peregrinaba de alguna forma y lo volvía aún más icónico, que ponía los hashtags Robin Hood Gardens, no lo demuelan, pero igual en el fondo de mi corazón sabía que había que demolerlo porque no era un edificio poco factible de mantener en el tiempo. Entonces, de alguna manera fui como oportunista, porque eran dos temas que estaban bastante como en los medios en ese momento, que es el brutalismo. En ese momento en Londres estaba lleno de libros del brutalismo, lleno de fotografías, ahí estaba merchandising de
lo brutalista. Entonces, de alguna forma me enganché de esto para poder estudiarlo, y del otro que me enganché es como del surgimiento del Instagram, ya que esto pasó hace dos o 3 años, que Instagram estaba haciendo como la plataforma de difusión de arquitectura, y de alguna manera dije cómo utilizar esta información de manera que sea útil para la academia. Y ahí me metí en todo un mundo de cómo analizar las redes sociales a través del análisis de discurso, poder ver no solo como, los textos, sino que también las imágenes, descargar de las imágenes todo el contenido como visual que tiene, todo el discurso visual que hay, etc. Entonces de ahí saqué muchos temas como la nostalgia del brutalismo, como la política del estado de bienestar en Inglaterra fue un tema definitivamente para ellos, y así. Y por otra parte vi también la exhibición de la Bienal de Venecia, donde con toda esta como exaltación del edificio, lo que intentado hacer el Victorian Albert Museum fue llevar una pieza, un pedazo de este edificio a la Bienal. Lo interesante aquí es cómo esa exaltación se lleva a este extremo, como de necesitar llevar, imagínense los recursos que significa llevar este pedazo de edificio original a la Bienal de Venecia, pero cuando lo instalan ahí, ya no es el edificio, ya no está ahí el edificio, ya no es Robin Hood Gardens, y realmente como a mí particularmente me decepcionó esta como puesta en escena. Creo que distaba mucho de del espíritu de Robin Hood Gardens, que una de sus características principales es este gran corredor donde se supone que Allison y Peter Smithson pensaban que la gente iba a comunicarse, iba a hablar, iba a jugar, etc. Y que no sucedió así, y por eso también lo demuestra. Bueno, entonces, principalmente lo que hice en el máster fue como vincular la arquitectura con el análisis de medios, y así también entender que la arquitectura no es solamente, pareciera que es como, las imágenes son como súper transparentes y súper directas en su mensaje, pero no necesariamente son así. Nosotros comprendemos arquitectura y de repente valoramos, enjuiciamos arquitectura según lo que vemos en las imágenes. Lo mismo que hace la Pola de a veces decir este proyecto sí, este no, porque me imagino que a veces lo hace. Es de alguna manera como ir seleccionando y omitiendo cierta información. Y de alguna manera lo que consideramos bueno, malo, o por ejemplo de moda, es lo que más se repite en los medios. Entonces, eso es lo que de alguna manera descubrí, que a través de estos distintos medios se descubren distintas cosas. Y obviamente la exaltación a lo visual, a la estética del hormigón, con la foto en blanco y negro, es lo que se encuentra mayoritariamente en Instagram, y por eso todo este peregrinaje de los arquitectos, mientras la exhibición de alguna forma daba por sentado que el edificio que iba a morir, o sea, que iba a ser demolido y no iba a existir más. Eso. Bueno, luego cuando volví, me tocó este proyecto enorme que es la Bienal de Arquitectura, con un equipo que es maravilloso, muchos de ellos también de Grupo Arquitectura Caliente. Nuestra postura principal era de alguna forma desvincularnos de lo que ya habían sido las bienales, investigando, voy a seguir como con el proceso esto de la metodología de arquitectura, investigando primero qué ya se había hecho. Primero descubrimos que la mayoría de las bienales hacia atrás habían tratado el tema de, a pesar de tener curatorías súper claras y temas muy interesantes como tituladas con temas muy interesantes sobre sustentabilidad, espacio público, educación, etc., luego lo que sucedía en la exhibición distaba mucho. O sea, no había una selección de obras dependiendo del tema, sino que había como una distancia, un gap entre esas dos cosas, que hacía menos coherente la curatoría de esas bienales. Eso fue lo primero que descubrimos. Luego descubrimos que las obras en su mayoría, por admisibilidad, por accesibilidad, eran de arquitectos de mucho renombre, con muchos metros cuadrados construidos, y que se saltaban como una franja de la sociedad, ¿ya? Luego venía la Bienal, de la cual Pola fue co-curadora, que hablaba como de todas estas personas que no han recibido como la mano del arquitecto, que son más bien, reciben como arquitectura más bien precaria, y ustedes como que abordaron de alguna forma las soluciones a ese sur global que tenía muchos problemas, mucha pobreza.
Entonces nosotros nos ubicamos justo en el medio de esos dos como extremos, como entre la pobreza y la arquitectura como de la riqueza. Y quisimos abordar el tema de la arquitectura para los ni tan ricos ni tan pobres, soluciones más bien cotidianas que podían ser desde espacio público hasta como soluciones muy domésticas de ampliación, de juegos de niños, de bancas en un colegio, etc. Nos interesaba eso porque también podía ser ejemplo para las personas que fueron a la Bienal y dijeran como, eso me gusta y lo puedo hacer. O sea, esa era nuestra idea. En cierta parte se pudo lograr y en otras no, pero esa era la línea curatorial y fuimos como muy certeros en eso, como queremos realmente que esta Bienal se llame Lo Común y Lo Corriente y que las obras que mostremos sean comunes y corrientes. ¿Ya? Y creo que lo logramos en ese sentido. Luego, sacar la exhibición de los edificios. Normalmente las bienales se hacían dentro de grandes edificios como la Estación Mapocho, el Museo de Bellas Artes, el MAC, el Parque Cultural de Valparaíso, etc. Entonces nuestra idea era por fin ocupar como el barrio para poder aproximarse a la gente. Y por eso también lo llamamos la Feria Libre de Arquitectura. Me disculpan que no encontré este esquema en español y estaba como justo en el tiempo, así que estaba en inglés. Y luego para eso, para que lograr todo eso, lo que propusimos es que trabajar con unas especies como de carros móviles que podían itinerar en el barrio. Nos tocó, digo, porque en realidad estaba previsto de antes hacer esta bienal en el barrio Franklin, por lo tanto no tuvimos escapatoria y tuvimos que analizar el barrio Franklin, como cómo nos posicionamos en un barrio que es sumamente heterogéneo, con temporalidades. En fines de semana se enciende como un sector, pero en la semana se enciende otro, y los usuarios van cambiando todo el tiempo. Entonces, esos eran los desafíos de esta bienal. Junto al equipo decidimos trabajar en 3 espacios principales, pero la muestra iba a ir recorriendo algunos lugares, algunas calles, iba a ir activando, y fue activando hasta el 18 de octubre, ciertas calles, ciertos lugares. Esta era la primera propuesta, cuando Tomás dice como hagamos unos carros que puedan albergar exhibiciones que no necesariamente eran la lámina y la maqueta, sino que queríamos también aproximarnos a través de otras cosas, como por ejemplo carros con planos o bibliotecas de arquitectura, o simplemente un cine, por ejemplo, o actividades que se les ocurrieran a las personas hacer, como a las comunidades cercanas. La propuesta fue esta, que era un mes de actividades, con muchas actividades, era como 200 actividades, que yo creo que la autocrítica es que hicimos mucho, fuimos muy ambiciosos. Pero lo interesante es que pasaban muchas cosas. Bueno, este es de los estudios preliminares del barrio, nos interesaba también como poder capturar la esencia de cada uno de los barrios, porque estaba como el barrio Huemul, que es súper patrimonial y familiar, luego el barrio Matadero, que es comercial y toda la semana está activo, y luego el Persa, que el Persa solo se activa el fin de semana, pero se llena de gente. Entonces queríamos como captar la esencia de cada uno de esos barrios y lo hicimos previo a la Bienal. Y ahí entendimos que el barrio era un caos y era muy difícil agarrar como un lineamiento, entonces empezamos como a hacer estrategias por cada uno. A mí en particular me tocó el área, como curadora, me tocó el área editorial, el área administrativa y las comunicaciones. Era un trabajo de medio tiempo, quizás más de medio tiempo, pero bueno, fue súper interesante, y también entrar en este mundo editorial, porque aquí, si bien me gustaba de antes, yo creo que aquí es cuando realmente dije como esto es lo que a mí me gustaría seguir haciendo. Y ahí estaba el catálogo. Y bueno, esto es lo que se generó. Este es el segundo fin de semana de octubre del 2019, donde se puso estos carros como una feria. Esto significaba una cantidad de recursos humanos, de energía, impresionante, porque todos estos carros se mueven, eran atracción humana, no hay motores, entonces significaba que en la noche había que correr todos estos carros y luego resguardarlos para que estuvieran presentes el fin de semana ahí en el Persa Bio Bio. Se regalaron revistas, cada universidad tenía su carro y por lo tanto la gente podía conocer las propuestas. Estaba el carro de los proyectos más destacados, ahí también en exposición, no sé si ven el cursor. Y había una serie de carros como con activaciones. También se hicieron talleres. Nos interesaba que las mismas comunidades y también algunas organizaciones como algunas escuelas o organizaciones como independientes
propusieran actividades. De esas 200 actividades, 50 las organizábamos nosotros, 150 las organizaron otras personas. Dentro de eso está, por ejemplo, este taller de tabiquería, donde se le enseñaba a las personas a armar su propio tabique con todos los componentes necesarios, etc. También estuvo este workshop, que lo interesante era plantear algunas ideas de comunes y corrientes para el barrio. Algunos se salieron un poco de ese lineamiento, pero otros que, este es uno de mis favoritos, y de hecho creo que es el ganador, que es de la Universidad Federico Santa María, que proponía que estos muebles que se venden en la calle, pudiese uno como dimensionarlos con una planta. Y probablemente es mucho más útil verlo así que ver el mueble solo, porque no sabes si te cabe o no en tu casa, así que fue como una súper buena propuesta en ese sentido. También estaban estos talleres de niños, de enseñarles cómo armar a la ciudad. Cada uno hacía un volumen y ponía un título: esta es la iglesia, esta es la municipalidad, etc. Así que también fue parte de la activación. Pero luego vino el 18 de octubre y cambió todos nuestros planes. La Bienal tenía un desgaste de personas que es alto, o sea, estar todo el tiempo, todos los días ahí presente con todas estas actividades era muy desgastante. Y luego pasó esto del 18 de octubre, que claramente no nos permitió seguir. Había toque de queda, los metros no se podían utilizar, entonces todo nuestro equipo de producción dijo no podemos seguir yendo, y nosotros le encontramos sentido. No podíamos seguir produciendo las actividades, así que nos quedamos con varios invitados dando vueltas por Santiago y tratando de como, seguir con algunas actividades de manera interna, solo para ver si se retomaba de alguna forma la actividad, pero fue imposible. Pero a pesar de eso, hay otras cosas que sucedieron que me parecen como súper valorables. Les voy a mostrar un video que es muy, muy cortito. Espero que... No sé si estoy compartiendo audio, de hecho. Voy a dejar de compartir un segundo. Ahí sí. Es muy importante la Bienal para el territorio, más un territorio emblemático, donde se sabe que de puros choros, de puros patos malos, realmente hay derecho a cultura. Y tenemos el derecho al patrimonio y tenemos derecho a informarlo y aprender y crecer un poco más junto con ustedes. Aquí han habido personas comunes y corrientes, españoles, que han saqueado supermercados, almacén de barrio. Todos vamos a ocupar los que están en la esquina igual, los demás. Ha sido una ayuda para nosotros del centro comercial, del barrio Matadero, porque ha servido un montón. Y le agradecemos a usted, a los arquitectos, eso, pucha, que hayan traído esto, porque, mira, ustedes lo trajeron con una intención que es totalmente diferente a lo que estamos ahora haciendo, pero de verdad, esta forma que se está utilizando ha sido lo mejor, ha sido un servicio para nosotros de lo mejor. Le agradecemos a todos los arquitectos que hayan hecho al tema este de la Bienal. No entiendo mucho, pero les agradecemos cualquier cantidad. Bueno, entonces, más que nada, este video nunca salió al aire, de hecho nunca se difundió, pero lo interesante es ver cómo estos carros, que la idea era que los barrios se empoderaran y participaran de la Bienal, fue como, esa idea como se extremó, la gente de verdad creía que eran sus carros y los utilizó como barreras para los saqueos. De alguna manera se protegieron con estos carros y le encontraron otra utilidad. Cosa que lo encontramos como súper valorable, y nosotros nos tuvimos que adaptar también a esa decisión, que es casi, no es nuestra decisión, es como naturalmente sucedió. Pero lo interesante es que los carros, si bien nunca los pensamos para eso, funcionaban para eso y tuvieron como una segunda vida. Y acá les muestro la tercera vida de los carros, porque luego desde el cierre de la Bienal en adelante encontramos los carros en distintas partes. Entonces donaron a distintas organizaciones, ellos proponían un uso y se les entregaba. Entonces han habido carro protesta, carro performance en fiestas electrónicas, carro que anuncia y otros carros que están simplemente guardados a la espera de algún uso. Eso, más que nada, esto es como reforzando la idea simplemente de la metodología que nos enseña la FAO para proyectar, que se basa como en investigar, procesar, tener una idea, diseñarla, prototiparla y después tener una propuesta.
Pero ya vemos que como en la Bienal o en los libros o en cualquier otra actividad que uno propone, esto obviamente no es como un camino directo, siempre uno está volviendo a ciertas partes, a procesar de nuevo, a prototipar de nuevo, a diseñar de nuevo hasta que llega una propuesta final. Y esto en verdad se aplica a todo. Entonces siento que de alguna manera la enseñanza de la arquitectura es sumamente útil para tener como inconscientemente, esta forma de procesar las ideas. Eso es mi presentación. Muchas gracias, Beatriz. Estamos en el tiempo, así que no quiero que nos vayamos sin conversar algunos instantes sobre profundizar sobre algunos temas. ¿Ustedes han optado de alguna manera que sus proyectos sean proyectos que no son un edificio, sino que la divulgación de la arquitectura? Siguen siendo arquitectura. Para ti, Mora, Pola, ¿qué es la divulgación? ¿Qué necesidad hay de esa divulgación? Sí, a mí, algo que comentábamos también en las reuniones anteriores, me interesó mucho este proyecto que yo les comenté rápidamente acerca de la formación de audiencias en teatro, de cómo un director de teatro, un guionista, un crítico de teatro traspasaba estos conocimientos a la ciudadanía para generar nuevas audiencias. Y hay un fenómeno muy lindo también que está ocurriendo ahora a partir de las redes sociales como YouTube, que es el de la divulgación científica. Hay muchos youtubers que son gente joven, que sabe muy bien ocupar las redes, pero están usando, no con este afán influencer medio vanidoso, sino que lo están usando para transmitir conocimiento, particularmente mucho de la ciencia, astronomía, física. Entonces, a mí siempre me gusta mucho agarrar esos ejemplos como de la cultura más pop, podríamos decir, que creo que le hace falta un poco a la arquitectura, y que creo que ha sido un poquito también lo que hemos intentado hacer en las últimas bienales, como lo mostró la Bea, hacer más popular finalmente nuestra disciplina. Creo entonces que la divulgación de la arquitectura debiese también tender a eso. Es muy importante, por supuesto, que haya crítica disciplinar, que siga habiendo eventos de arquitectura para seguir reflexionando en torno a nuestra disciplina, pero también debe haber otras instancias, aprovechando además todos los canales disponibles hoy día, para hacer llegar también ese conocimiento a la ciudadanía. Y creo un poquito que esa ha sido la ambición de las últimas bienales y creo que se ha logrado. O sea, el video que muestra la Bea, encuentro fabuloso que existan esta especie de testimonio, de que es como súper honesto, como no tengo idea mucho de qué trata esto, pero gracias a la arquitectura y gracias a arquitectos, porque ellos entendían que estos artefactos de algún modo estaban afectando su cotidiano. Y en ese momento lo estaba afectando de manera positiva, o sea, les sirvió como mecanismo de defensa para una situación que era súper coyuntural y que era súper negativa para ellos. Entonces creo que son esas las líneas que se deben traspasar para hacer una divulgación efectiva. Y en ese sentido creo que hay que bajarle un poco, ser súper humildes los arquitectos, cambiar un poco el lenguaje y ver de qué manera podemos realmente hacer seductora la arquitectura, y que la gente quiera aspirar a mejores entornos, mejores espacios públicos, mejores entornos construidos. Gracias, Paula. O sea, de alguna manera, Bea, ¿tú crees que haya mejor arquitectura a través de este esfuerzo que hacen ustedes de divulgación? ¿Cuáles son los mecanismos para que si es así, esa mejor arquitectura se produzca? Yo no sé si no sé si estamos produciendo mejor arquitectura. Yo creo que el objetivo de la divulgación de arquitectura es más bien otro. Igual depende de hacia cuál es la audiencia, porque hay que entender que la divulgación de arquitectura tiene como dos audiencias, la de nicho, que quiere saber como tecnicismo, y la de ciudadana, que tiene todas sus complejidades, porque la arquitectura no está hecha para ser exhibida, es para ser como habitada. Entonces igual hay una paradoja ahí de cómo se exhibe lo que no está hecho para exhibirse, como sería la pintura o la escultura. Entonces ahí es el como gran desafío de la arquitectura, más que el desafío de divulgar para el nicho de los arquitectos, el desafío es cómo mostrarle a la ciudadanía para qué sirve la arquitectura. Y eso es como un tema, en Finlandia, por ejemplo, creo que es del 92, que tienen como todo un programa para enseñarle a los niños
de arquitectura, pero no porque quieran que sean arquitectos, porque obviamente nos faltan arquitectos en el mundo, es más que nada para que sean buenos clientes, o sea, como que ellos estén informados de lo que van a recibir, y yo creo que ese es como el objetivo. No sé si el objetivo es como reproducir arquitectura buena, de por sí la arquitectura debería ser buena, ese es como creo yo, pero sí para tener como mejores usuarios, o sea, para que los usuarios entiendan por qué es importante la calidad, por qué es importante los revestimientos, porque, o sea, desde tecnicismo hasta en general, por qué una arquitectura es mejor que otra. Entonces, eso. Y que en parte también la exhibición permite eso, como me estoy acordando justamente a raíz del estallido social, que hubo un colectivo de estudiantes de arquitectura que se reunió para hacer intervenciones en el espacio público. Ellos a través hicieron unos planos de lo que eran las viviendas sociales y los edificios, perdón, los departamentos más chicos de los últimos emprendimientos inmobiliarios, con el fin de hacer una crítica, de decirle a la gente que pasaba por Plaza Italia, como tú podrías vivir y hacer tu cotidiano doméstico dentro de estas dimensiones, y la gente realmente estaba súper sorprendida. Decían, la verdad es que no me había dado cuenta el nivel de pequeñez que son estos habitáculos donde gente efectivamente vive, y no solamente una persona, el estudiante soltero que viene de región, familias enteras. Entonces, yo creo que esas acciones son súper importantes para generar una mayor crítica de parte también de la ciudadanía. Y como dice la Bea, generar como mejor demanda, como que ya las personas saben, oye, esto en verdad es indignante. Como la próxima voy a poner ojo, voy a preguntar cuántos metros cuadrados tiene, qué sé yo, como que eso es lo que yo creo que se debe generar, un poquito de crítica de parte de la ciudadanía. Lo que pasa es que al entregar herramientas críticas, tú directamente estás obligando a movilizar a los especialistas a responder a ese público más empoderado, además más consciente de sus derechos respecto a la ciudad y respecto incluso a la belleza de sus edificios. Ustedes han abordado ambas un área dentro de la divulgación que es la curatoría. Y me gustaría que profundizáramos brevemente acerca de qué cosa es para ustedes la curatoría, porque es posible que varios de quienes nos escuchan no sepan exactamente en ambas presentaciones, de alguna manera se expone el trabajo. Pero ¿qué es exactamente la curatoría? ¿Es lo mismo que la edición? ¿En qué se diferencia? Sí. En mi opinión, que Sí. lo que habíamos conversado el otro día es que hay como una idealización del rol del curador. Pareciera que el curador es como este ser con muchos conocimientos que tiene la capacidad de decidir qué obras sí y qué obras no, y de construir un discurso más bien coherente sobre la obra de alguien o de las obras de ciertos profesionales, por ejemplo. Pero en la práctica, y yo creo que también es porque nuestro sistema es bastante precario, el curador es el que toma las decisiones, es como un ejecutor. Y no solamente decide a quién selecciona y a quién no, sino que también tiene como un rol bastante práctico y técnico. Pero eso también yo siento que es por el contexto local. Acá no tenemos ese rol como tan descrito y tan claro. De hecho, cuando nos metimos al concurso de la Bienal, y me imagino que cuando la Pola participó también, el rol del curador era muy ambiguo, era como una especie de coordinador, curador, casi que tenía que buscar auspicio, sí, casi que tenía que buscar auspicio. Entonces, por eso también se dio esto de dividir funciones y de tener más de una persona, porque normalmente era un presidente o un director de las bienales, y desde la Bienal del 2017 en adelante es un equipo. Y es porque tiene tiene todo el sentido, no hay forma de hacer una bienal con solo una persona a la cabeza. Esa persona solo tendría en el fondo la facultad de decidir el tema. Entonces, de alguna manera, por eso se generan estos grupos de co-curadores, de alguna manera como para poder ir dividiéndose roles, todos tomar decisiones como editoriales. Este va a ser el tema, de esta manera lo vamos a seleccionar.
pero cada uno tiene su especialidad y puede como a través del rol de curador ejecutar ciertas áreas de la Bienal. Entonces, claro, está como, yo encuentro idealizado y uno también tiene que adaptarse a los contextos y en este contexto que es local, sobran ideas, faltan recursos, así que hay que como tratar de como adaptar la labor del curador. Yo encuentro que la Bea lo explicó súper bien. Lo único que me gustaría compartir también, nosotros en Art Daily, por ejemplo, en un principio nosotros nos decíamos editores. Incluso varias veces tuvimos como rencillas con algunos gente de los ámbitos tradicionales, de los medios en los que trabajan periodistas, que decían, es que si tú no eres periodista no te puedes llamar editor de un medio. Ya, era extraño, pero nosotros sentíamos que lo que hacíamos era hacer esa selección editorial de qué es lo que íbamos a presentar en nuestro medio. Pero en el último tiempo, yo diría en los últimos 2 años, decidimos cambiarnos ese rol, autodenominado por supuesto, de editores a curadores, porque también entendimos el curador como aquel que toma esas decisiones respecto o hace una selección, toma esas decisiones respecto a una historia que quiere contar. Y cuando un curador trabaja en una exhibición de un artista en particular, por ejemplo, no muestra toda su obra, muestra una parte de su vida o las colaboraciones que hizo. O sea, hay un storytelling por detrás de lo que el curador quiere mostrar. Y en el caso de Art Daily, nosotros estamos también siempre haciendo esa curatoría en función, no a un storytelling, por supuesto, pero sí a una misión que la tenemos escrita en nuestra oficina, que es como de qué manera entregamos herramientas, conocimiento, inspiración a todos los que están involucrados en la construcción de nuevos proyectos para las futuras ciudades. Entonces, esa es un poco nuestra línea curatorial, podríamos decir, que cada proyecto que se publica tiene que darle un insumo de inspiración o de conocimiento técnico a los arquitectos que están trabajando hoy en día en las futuras ciudades. No te escuchas, Perdón, Pilar. que tiene menos de gestión, digamos, de gestión y de levantar recursos. En el caso entiendo bien, porque he tenido también ese trabajo de curadora en que se extiende, digamos, el rol de curadora desde la gestión o sea, hay mucho más de gestión que del trabajo intelectual reflexivo de la edición. Lo cual es bien terrible, Pilar, porque de pronto Sí. como que uno tiene unas dinámicas cerebrales en las que un ámbito Claro. creativo de pronto deja de funcionar si es que te meten en cosas que son ejecutivas, ¿no? Pues si empiezas a ver temas de cobranza, ¿cómo te van a pedir después de que generes un guión curatorial que sea inspirador, por ejemplo? Claro. Entonces ahí yo creo que hay que tener ojo para cuidar esa labor del curador, que como dice la Bea, yo creo que a lo mejor en otros países está un poquito más resguardado. Mucho más configurada, sí, resguardada. Sí. Por último, en los últimos minutos, después de este año que ha sido muy intenso desde el estallido social y la pandemia, que a todos nos ha cambiado de alguna manera la vida, en nuestra vida cotidiana, pero también nuestra relación con la arquitectura, con los medios digitales. ¿Cómo ven el impacto en sus propios campos? Sí. En mi caso es súper fuerte porque hay varios de los proyectos que se caen. O sea, con esto de la pandemia hay muchas cosas que ya como que no tienen tanto sentido. Por ejemplo, se pone mucho en cuestión el objeto del libro en pandemia. O sea, como qué valor tiene cuando ya no mucha gente puede acceder a él si no está en digital. Entonces, en mi caso ha sido bastante como, no complejo en términos profesionales, sino como de reflexivos, como para dónde vamos y dónde debería poner como mis cartas. Y en términos académicos, le he sacado el jugo a lo que vi en el máster, porque en el fondo lo que hice en la tesis era básicamente a través de redes sociales, que es como lo que tenemos más a mano, poder sacar información relevante. Entonces, para los estudiantes igual ha sido súper interesante verlo desde esa manera, y sobre todo ahora que no pueden ir a la biblioteca y no pueden encontrar suficiente información en las páginas web. Entonces yo siempre les digo como ya, pero miremos bien esta imagen o este texto, ¿qué podemos sacar de eso? Sin necesidad de ir al plano exacto y a las palabras exactas de ese arquitecto o a libros que hablen en 30 páginas de una obra.
tratemos de como desprender información sobre imágenes y texto. Y eso ha sido súper interesante porque en el fondo es como un aprendizaje que no va a perdurar. Y esto de la digitalización es el camino, o sea, vamos a perder espacios físicos y los estamos perdiendo en pos de espacios digitales. Entonces, es súper importante como complementar esas dos cosas y empezar a hacer esa transición de a poco, porque nos estamos quedando un poco en el pasado algunos profes y vamos a tener que empujar de alguna forma este como nuevo conocimiento y a observar las redes sociales, porque se presta mucho para mirar, pero no observar. O sea, en el fondo uno pasa de largo las imágenes, pasa, hay demasiada información, pero no logras captar nada realmente, no logras generar conocimiento nuevo a través de esas imágenes. Entonces, como que siempre invito a los estudiantes a mirar mejor al daily, no solo las imágenes, sino que meterse en esas imágenes, cuál es el contexto de esas imágenes, cuáles son los objetos que hay ahí, qué se quiere mostrar también, por qué se seleccionan esas obras, etc. Entonces creo que por ahí va también el camino como desde la academia hacia la utilización de estos nuevos medios. Yo creo que con la pandemia, como que ya está súper dicho, como que al fin la industria de la construcción y arquitectura se digitalizó y nos subimos al camión, éramos la industria la última que quedaba por subirse, y un poco la pandemia y el encierro obligó a que los arquitectos empezáramos a ver formas en las que podíamos seguir trabajando de manera sincrónica o asincrónica, colaborativa, a través de las distintas herramientas tecnológicas disponibles. Creo que en el caso de la docencia va a ser fue un desafío y lo va a seguir siendo. Probablemente vamos a seguir con este encierro y vamos a tener que empezar a ver mixturas de métodos, ¿no? O sea, digamos, presencial a veces, por Zoom en otras, meterse en las redes sociales. O sea, yo creo también que eso es fundamental, como que de pronto hay tanto, existe Drive, existe WhatsApp, existe Instagram. Quizás no es necesario armar nuevas plataformas de educación para cada una de las escuelas en las que uno hace clase. Existen un montón de herramientas disponibles y que los chicos ya las usan de manera nativa. Pero a mí, por otro lado, lo que me ha llamado mucho la atención y es algo que quiero seguir desarrollando como pensamiento, es como la importancia o la relevancia que cobró el habitar en el último tiempo. Yo creo que por primera vez la gente pasó tanto tiempo dentro de sus casas para darse cuenta de las falencias que tiene o la precariedad con la que enfrenta o los privilegios incluso que posee. Yo estoy en un departamento en un primer piso con acceso a un patio y yo me sentía pero ya en el lujo máximo. La importancia de los espacios intermedios, de tener o no tener un balcón, de tener una ventana que me permita tener ventilación natural dentro de mi casa. Creo que todas esas cosas que como arquitectos damos por hecho, hoy día la gente que no estaba vinculada con el ámbito de arquitectura se dio cuenta también. Y por tanto es un buen momento, creo yo, para lo que hablábamos anteriormente, para empezar a divulgar estas cosas y que la gente realmente diga, oye, esto en verdad es súper importante. No puede ser que no tenga un espacio de áreas verdes para el poquito rato que tengo por permiso para salir a darme una vuelta, que no tenga un lugar donde estar tranquilamente sentado bajo la sombra de un árbol. Entonces, cosas como la salud mental, o sea, de verdad estamos con una sociedad que está con la salud mental por el suelo y el espacio público de calidad yo creo que puede ser una gran salvación. Y eso es lo que a mí me mueve ahora, como de qué manera las personas entendieron eso. Pucha, de una manera fea, ¿no? El encierro obligatorio a nadie le gusta, pero realmente están como entendiendo eso y probablemente se van a generar mayores demandas después de esto. A puertas de una nueva constitución también, que eso me tiene muy ilusionada. Sí. Como insumos, importantes insumos de los cambios que vienen. Ya estamos en la hora, así que tendríamos que cerrar. No sé si quieren hacer un último saludo. Bueno, he tenido el privilegio de compartir con ustedes esta un poco más de una hora. Me encantó el tema, creo que es un tema súper relevante y que puede nutrir mucho lo que estamos haciendo al interior del departamento, también de la escuela y la facultad. Creo que la interacción con otros en una facultad que convivimos con diseñadores, con geógrafos y en los que muchas veces no nos comunicamos mucho, ustedes también nos hacen reflexionar acerca de esa necesidad imperiosa de abrir canales de comunicación con los otros próximos, pero también con la ciudadanía. No sé si quieren despedirse brevemente.
para Un que poquito terminemos agarrando nuestro foro. lo que tú dices, Pilar, así como que se ha puesto súper de moda esta frase el futuro es feminista. Ya no estamos en el presente y es súper feminista. Yo creo que el futuro es colectivo ahora. Y lo que tú dices me hace pensar en eso también, en que es necesario conectarnos y estar pendiente de lo que hace el otro. Gracias a ese colectivo, con la BEA un poco hemos armado nuestras carreras, porque teníamos detrás esta red, este tejido que un poco nos impulsaba y nos movía para hacer cosas mientras éramos estudiantes. Entonces, eso yo como que creo que es esencial el pensar en el trabajo en red. Sí, yo para terminar, no, más que Bueno. nada agradecer, y porque muchas veces como que dentro de la FAO los estudiantes no saben lo que se puede hacer afuera, como la amplitud de campos, y obviamente en este campo hay muy poca gente, somos como súper poquitos y casi que los contamos con los dedos de las manos, y en el futuro yo creo que va a ser muy necesario que haya más gente involucrada en esto, y obviamente siempre trato como de incentivar a los alumnos a seguir el camino de estar al borde, de estar en la frontera con la arquitectura, porque creo que es donde más como cosas interesantes pueden surgir. Así que eso, muchas gracias por invitarme. Les agradezco a quienes nos han estado siguiendo, a los que nos sigan en futuros días, porque este video va a quedar disponible para ustedes. Lamentablemente no recibimos preguntas, pero espero que esta conversación abra nuevos caminos para otros. Así que muchas gracias a todos, gracias a los que nos escuchan y a la facultad por habernos dado esta casi hora y media de conversación. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao.